Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque de la palabra de Dios aprendemos de Dios. Amén. La Biblia. Dios habla en la Biblia. Amén. Libro de Proverbios capítulo 1. Amonestaciones de la sabiduría. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice así: Volveos a mi reprensión. Dios dice, hay que volver, porque yo reprendo, yo castigo. Porque ¿qué hijo es que no es castigado, que no es corregido según la palabra de Dios? Entonces Dios a los que vienen a Él los corrige, les da la sabiduría, les da el consejo para que sean hijos de Dios. Amén. Y Él dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Vente al Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, serás sellado por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo entenderás la palabra de Dios, entenderás el consejo de Dios, la escritura, la voz de Dios, la corrección de Dios. Amén. Amonestación de la sabiduría. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Qué lindo. Dios llama. Esto le habla a aquellos que no han venido a Cristo Jesús, no han creído en el Señor Jesucristo, no han hecho el arrepentimiento. Amén. Arrepentíos. Hazte un cambio de manera de vivir, arrepentíos y confiesa tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Amén. Esto le habla la palabra de Dios a ellos, que no tienen el Espíritu de Dios. Porque muchos dirán, yo temo a Dios, yo conozco a Dios, pero no tienes el Espíritu Santo y tú no entiendes la palabra de Dios. Y Dios dice aquí, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Sin el Espíritu Santo no puedes entender la palabra de Dios. Amén. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Entonces Dios cuando habla, vente al Señor Jesucristo, busca un lugar donde congregarte, dice, no quisisteis. Dios cuando yo llamé, dice, no quisieron. Eso de ir a la iglesia, eso de ir a un lugar donde se predica la palabra de Dios, dice, no, no es de ellos. Son expertos para conocer a Dios. Pero la ley de Dios es venir a Cristo Jesús. Es congregarse en el Señor. Arrepentimiento, venir a Cristo Jesús. Entonces, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios extiende su mano, pero Él dice, nadie atendió las manos de Dios. Qué tremendo, qué triste. Y entonces viene la ira de Dios, entonces vienen las calamidades y te sorprendes. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la culpa? El hombre. Y le echas la culpa a los demás porque no entiendes la ira de Dios, no entiendes el enojo de Dios por cuando Él llama para dar de su espíritu a ti, para que temes a Dios y no escuchas. Y la calamidad viene sobre el hombre por cuanto no oye la voz de Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío.
Eso es lo que dice la Biblia. No, ese no es de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es de nosotros. Pero nosotros conocemos de Dios. Un hombre sin el Espíritu de Dios no entiende la palabra de Dios. Así que, amado amigo, el llamado es: busca un lugar donde congregarte, acércate a un lugar donde se predica la palabra de Dios para que seas enseñado por alguien que ya ha crecido en el conocimiento de Dios por la palabra de Dios. Arrepiéntate. Amén. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios que Dios envió para salvar al mundo, que fue como cordero en la cruz, murió y resucitó al tercer día y nos ofrece la esperanza de vida eterna. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Porque no quisieron la voz de Dios, no escucharon. ¿Qué dice? Dios se va a reír cuando viene la calamidad. Es un Dios de amor, es un Dios fuego consumidor, es un Dios de justicia, es un Dios de juicio. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Lo que queda es obedecer, humillarse ante Él, ante su palabra. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios se burla del hombre que no pone oído a la voz, a la palabra de Dios que Dios llama. Dios quiere sanarte, quiere librarte, quiere darle de su amor, de su Santo Espíritu. Quiere consolarte con su Espíritu Santo, pero no quieres acercarte a Dios. Te gusta buscar las cosas materiales, perecedero. Está bien, pero es mejor buscar a Dios. Amén. Es mejor buscar a Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Viene todas estas cosas y el hombre dice: ¿qué está pasando? Y empiezas a llamar a Dios, empiezas a buscar a Dios cuando vienen todas estas cosas y Dios no te va a oír. Dios no te escucha, pero Él llama primero, antes. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Yo sé que si no tienes el Espíritu Santo, no entiendes este mensaje, pero el llamado es: vente como un humilde. El orgullo dentro del hombre se hace fuerte para no humillarse delante de Dios. Pero hay que vencer estas cosas, ser humilde y sencillo. Solo a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló por medio de los profetas antes, ahora habla por medio de su Hijo Jesucristo, el cual en Él está hecho todas las cosas, fue por Él y para Él, en Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Cosas raras que pasan en el mundo, porque Dios hace su juicio sobre los hombres desobedientes a Dios. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. En vuestra calamidad vas a llamar a Dios y Dios no responde, porque Dios ha llamado antes. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Así que vente al Señor Jesucristo,
porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Y que esta palabra entra en tu corazón, que crees que Jesucristo es el Salvador. Amén.